16.4. Ya nos encontramos en proceso medio del desarrollo del curso. Ya estamos iniciando la actividad de la fase 3 del paso 3, en donde esta actividad está articulada a la ruta de gestión emocional, que es una estrategia de vida universitaria a la cual está articulada el curso, y que pues vamos a poco ir comprendiendo la importancia que esto tiene en el proceso formativo del estudiante, no solo para su aplicabilidad como desde el rol del psicólogo, sino también para su cotidianidad, en su calidad de vida y en su bienestar. Entonces, nada, invitarlos a que estemos muy atentos al desarrollo de la web. Vamos a abordar, o los docentes van a abordar una parte inicial relacionada con los conceptos teóricos en relación a esta unidad 2, que son los determinantes sociales de la salud. Es muy importante pues poder comprender también de alguna manera cómo incide estos factores internos o incluso internos también del ser humano en el proceso de salud y enfermedad, y de esta manera pues cómo es que las personas se comportan frente a, o cómo es esas decisiones o esos comportamientos relacionados con este proceso. También se va a hacer un ejercicio práctico aplicado para que los estudiantes tengan claridad de cómo es que se desarrolla esta actividad del paso 3, de manera, digamos, en primera instancia, identificar esas problemáticas en salud que tiene cada contexto, en este caso de salud mental, pero también cómo desde el tema de las emociones, desde las técnicas de control emocional, cómo podemos también hacer un abordaje a las problemáticas de interés en salud mental. Entonces, es muy importante que estemos muy atentos a eso para que puedan apropiar este ejercicio práctico, y de esta manera ustedes puedan desarrollar esta parte colaborativa de esta actividad del paso 3, y obviamente pues adquirir el aprendizaje correspondiente. Entonces, nada, invitarlos a que estemos muy atentos, muy participativos. Los docentes, pues agradecerles también su disponibilidad de trabajo con esta actividad sincrónica. Entonces, muchas gracias, profe Luz Ángela, y adelante. Bueno, profe Cristian, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a los estudiantes que nos acompañan en esta noche ya. Tenemos 62 participantes conectados a esta segunda web. Y bien, como lo mencionó nuestro director, entonces vamos a dar inicio a esta segunda web conferencia, Determinantes Sociales de la Salud. Y para ello voy a permitirme compartir con ustedes la agenda de esta jornada. Antes quiero preguntar, alguien me confirme por favor si pueden ver la imagen de la pantalla compartida. Sí, perfecto. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Señora. Muy bien, entonces en la agenda para el desarrollo de esta segunda web conferencia tenemos pues en primer lugar salud y presentación. El segundo tema es los determinantes sociales de la salud. El punto 3, socialización de la implementación de la estrategia Ruta de Gestión Emocional. El punto 4, descripción general de la actividad del paso 3. Y finalmente el espacio para preguntas. Entonces, en ese orden, ya abordamos el saludo y la presentación, y particularmente damos el espacio entonces a nuestra tutora, a la profesora Claudia Lorena Bermeo, quien nos va a dar una socialización y la apertura de esta web con el tema de la salud y sus determinantes. Profesora Claudia, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, profe Luz Ángela, buenas tardes queridos estudiantes. ¿Me confirma si me escuchan claro, por favor? Sí, señora. Perfecto. Señora. Ok, buenas noches para todos, bienvenidos a esta segunda web, 65 personas conectadas. Estos son los grandes espacios que nos ayudan a ahondar en todo lo que vemos unidad tras unidad. Espero que lo aprovechen mucho y que tengan claridad pues de todos los temas que vamos a ver. Esta unidad o esta actividad también trata sobre la salud y sus determinantes. Vamos a empezar como a desglosar un poquito lo que son los términos que conllevan a nosotros lograr definir qué es un determinante de la salud. Tienen ustedes en pantalla diversos
conceptos que se han dado de la salud. En 1948 se da un concepto que dice el estado de completo bienestar físico y mental, social, y no solamente ausencia de la enfermedad o afecciones. Casi siempre se ha tenido como claridad que la salud no es solamente que no estemos enfermos, sino que haya ausencia de algún tipo de enfermedad o de condición que nos haga disminuir el bienestar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente concepto, que nos habla del estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento, y no solamente ausencia de las enfermedades o invalidez o impedimento para hacer algún tipo de actividad. Como se van dando cuenta ustedes, este concepto se va transformando a medida en que vamos haciendo como mayor claridad de qué es lo que necesita el ser humano para hablar de un bienestar para la salud. Ahora, en el 2000, la OMS establece que todas las personas que tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social y de la comunidad en la que vive. Si ustedes se dan cuenta, ya ponemos otra condición que es la de productividad. O sea, no solamente es que nosotros no estemos enfermos, gocemos de salud, sino que también podamos ser productivos en lo que nosotros hacemos. La salud realmente acapara todo lo que nosotros somos como personas, todo lo que nosotros logramos hacer con esas capacidades que nosotros tenemos, y finalmente encontramos tres grandes áreas donde podemos nosotros como organizar la información que comprende la salud como término como tal. Tenemos aspectos subjetivos, que es nuestro bienestar físico, mental y social, poder decir nosotros cómo nos sentimos, cómo sentimos que estamos físicamente sin llegar a tener, por ejemplo, una evidencia, sino que yo digo, me siento bien físicamente, me siento bien mentalmente y socialmente, tengo los recursos necesarios para ser una persona activa. Eso también es salud. Ahora tenemos los aspectos objetivos. Los aspectos objetivos nos hablan de la estructura, de nuestra estructura, de nuestro cuerpo como estructura. Recuerden que la salud y la salud mental también dependen parte de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, todo lo que conlleva nuestra estructura como tal es un aspecto objetivo. ¿Por qué? Porque por medio de los exámenes podemos nosotros determinar si hay un estado de salud a nivel estructural. Cuando hablamos de los aspectos subjetivos, son esos que nos dicen, listo, yo físicamente, estructuralmente estoy bien porque los exámenes me dicen que estoy bien, pero realmente no me siento bien, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que a veces nosotros podemos llegar a sentir cosas que en la estructura no se ve. Recuerden que ese malestar del cual nosotros no hablamos, nuestro cuerpo sí lo traduce en sensaciones físicas, en alteraciones fisiológicas, en falta de sueño, y todo eso comprende la salud. Tenemos también los aspectos sociales, que es nuestra capacidad de adaptación a los cambios a los que nos sometemos casi a diario, nuestro trabajo, la forma en la que nosotros nos relacionamos y la forma en la que nosotros también hacemos ese tipo de vínculos con las demás personas. No todas las personas tienen la capacidad de generar vínculos saludables con las demás personas, ¿sí? A veces tenemos cargas subjetivas de otras personas y hace que éstas pesen un poco más a nivel emocional con nosotros. Eso también es salud. Entonces, estos tres aspectos nos hablan de una generalidad de lo que es la salud. Es importante entender que cada una de ellas es muy importante. Una de las cosas que nosotros, ya como profesionales de la salud, debemos aprender a leer nuestro estado de salud, tanto subjetivo como objetivo como social, porque el funcionamiento de nuestro cuerpo junto con el funcionamiento de nuestra mente hace ese conjunto que nos dé el significado de la salud. Nosotros somos pues muy cómodos diciendo, recitando como el concepto que nos da la OMS de salud, y no solamente ausencia de la enfermedad, sino un estado de bienestar que nos permita ser productivos. Pero cuando nosotros hacemos nuestro propio escaneo, que es parte de lo que pretende este curso,
lograr identificar en dónde está y cómo está, en qué nivel tenemos nuestra salud, no solamente física, sino emocional, mental, y cómo nosotros podemos llegar a generar esos estados de productividad. ¿Para qué sabemos todo eso? Para lograr entender qué es un determinante social de la salud. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS en el año 2008 nos dice: las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Todo eso lo tenemos en cuenta para nosotros generar el conocimiento de lo que significa un determinante para la salud. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones en todo sentido nos van a hablar de qué circunstancias o de qué cosas nos faltan para lograr un estado de salud a nivel global, ¿sí? ¿Qué pasa? Cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el poder, los recursos a nivel mundial, nacional, local, del cual depende pues las políticas que se deben haber adaptado para brindar los espacios de salud, tiene que ver con los determinantes de la salud. Entonces son varios aspectos realmente los que influyen en el que nosotros podamos lograr identificar cuáles son los determinantes, y eso lo van a ver un poquito al final cuando se genere la ampliación de la guía de esta actividad, donde ustedes tienen que definir o identificar muy claramente cuáles son los determinantes de la salud que debemos nosotros tener, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de determinantes, hablamos de los factores personales, de los factores sociales, de los factores económicos y de los factores medioambientales donde nosotros nos desenvolvemos. No solamente es mis condiciones, yo cómo estoy como persona, no, es yo dónde me encuentro, es mi contexto, es la política en la que yo me encuentro, es mi barrio, es la posición socioeconómica en la que me encuentro, es mi estudio, mi nivel de estudio, es mi nivel de entendimiento de la relación con los otros. Todo eso afecta los determinantes de la salud, que como les digo son los factores personales, nuestra crianza, nuestra cultura, los factores sociales de cómo yo me desenvuelvo en el medio, cómo me adapto también a ese medio, los socioeconómicos, que es mi posición en esa parte socioeconómica como en el mundo, y los medioambientales. No es lo mismo un determinante de la salud de una persona que vive en el campo a una persona que vive en la ciudad. Aquí en este curso gozamos de una variedad de locaciones, pues, donde viven nuestros estudiantes, y ustedes mismos se van a ir dando cuenta, y es lo chévere de esta tarea, que nos damos cuenta que las necesidades son muy diferentes de unas partes a otras. Aunque en Colombia, pues, tenemos como esta nube negra de dificultades en salud mental, en depresión y ansiedad, sobre todo desde hace algunos años. Para cada sitio, para cada lugar de Colombia se priorizan ciertas estrategias. Es necesario que las conozcamos porque los determinantes de la salud son esa base que se requiere para lograr las políticas en salud. Si nosotros no logramos reconocer que en nuestro contexto existe pobreza extrema, que en nuestro contexto existe dificultad o existe deficiencia en las pautas de crianza para los chicos, preadolescentes, adolescentes, y que esto se vuelve como una bola de nieve tan grande que al final tenemos enfermedades mentales a más temprana edad. Entonces, si no reconocemos eso, las políticas públicas para la salud se van por otra parte. ¿Sí? No vamos a lograr identificar. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla ahora es un cuadrito que resume todo lo que les vengo diciendo. Entonces, tenemos un contexto, que es un contexto socioeconómico y político, donde empiezan los gobernantes, las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura y los valores sociales, que es lo que nos rodea a nosotros. Tenemos nuestra posición socioeconómica, nuestra clase social, la educación, la ocupación, nuestro ingreso, que infortunadamente eso afecta la forma en la que nosotros percibimos el estado de la salud. Y a eso, pues le sumamos que se relaciona con las circunstancias materiales con las que yo vivo, mi vivienda, el empleo,
la disponibilidad de alimentos, la oportunidad para la educación, la oportunidad para un empleo digno o legal, por así decirlo. Están nuestros comportamientos y factores biológicos. Tenemos, afortunada o infortunadamente, un hilo hereditario del cual hace que nosotros estemos predispuestos a ciertas enfermedades, indudablemente, o a ciertos estados emocionales, y eso también se debe revisar para poder generar políticas que realmente sirvan, ¿sí? Tenemos nuestros factores psicosociales, aquí hablamos de las vulnerabilidades más psicológicas, la forma en la que nos criaron, la cultura en la que crecimos, las costumbres que tenemos. Colombia es demasiado diversa, entonces tenemos diferentes formas de relacionarnos con los demás y eso también hace que la percepción de salud o la percepción de bienestar también cambie. Entonces sí es muy importante tener todo esto en conjunto para que el sistema de salud, ustedes lo ven por ahí chiquitito, empiece a cubrir todas esas necesidades que nosotros tenemos, tanto psicológicas, emocionales, como mentales y físicas, para que entonces lleguemos como a un nivel un poco más estable de lo que es nuestra salud. Entonces los determinantes son las condiciones, son las circunstancias, son todo lo que se tiene en cuenta para generar políticas de salud que realmente respondan a una condición de salud. Por eso ustedes en esta actividad están revisando los planes de salud. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué podemos rescatar por ahí? ¿Qué tan de acuerdo está con lo que ustedes viven en el día a día? ¿Qué tan de acuerdo está con las condiciones de la región en la que se encuentran? ¿Sí? Para esto, para estos análisis, Luz, ¿me cambias la diapositiva, por favor? La psicología, la salud pública, se apoya de dos grandes áreas del conocimiento. Uno, que es la epidemiología, que es la que nos ayuda a medir cuáles y reconocer cuáles son los determinantes de la salud que hay en una localidad, en una población. ¿Qué hace? Caracteriza las poblaciones según el tiempo, lugar y persona. En dónde se encuentra, cómo se encuentra, cuáles son sus condiciones, cuántos años tiene, cuáles son sus necesidades, cuáles serían sus necesidades y qué es lo de eso que se va a cubrir. Entonces, identifica los factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de sufrir una enfermedad. Entre esos los factores hereditarios, los factores contextuales, la cultura, las costumbres, las formas de relacionarnos, que todo eso hace que nosotros finalmente desarrollemos o no una enfermedad. Finalmente, las políticas públicas, ¿para qué nos sirven? Para la promoción de la salud. Siempre lo hemos dicho, es más barato, por así decirlo, prevenir que curar. ¿Sí? Cuando ya tenemos una enfermedad implantada, cuando ya tenemos una afección psicológica, mental implantada, es costoso desde todos los ámbitos, no solamente económico, no estamos hablando del costo económico, aunque pues si hablamos de políticas públicas, si hablamos de un mandato como tal, pues sí, el costo es económico y es lo que se piensa, pero para la persona que lo sufre es mucho mayor, es muy desgastante intentar salir de allí con las pocas ayudas que infortunadamente el sistema de salud nos da. Entonces, ahondamos un poco más y generamos un poco más de conocimiento en la promoción de la salud, intervenir en las condiciones, instrumentar acciones necesarias para mitigar un poco los determinantes que hemos visto que generan un proceso de enfermedad. También nos ayuda a determinar cuál es el origen de estas condiciones y de estas circunstancias que generan un determinante de la salud, y también nos genera la visión de los factores protectores, o sea, en estos determinantes, ¿qué protegería a esta persona? ¿No? Entonces, de pronto les protege y pareciera que no fuera así. A los chicos los protege que los papás sepan qué hacer. En este momento y desde hace muchos años, los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, con sus hijos. Pero ya tenemos muchos medios por los cuales aprender herramientas. Entonces ya para la época y con la comunicación y con la globalización que estamos viviendo, no podemos nosotros decir, no tenemos herramientas, no sabemos qué hacer. Tenemos que buscar esas herramientas. Entonces
Los determinantes de la salud son estas circunstancias que nos definen en dónde está nuestra salud, qué necesitamos, salud en todo sentido, qué necesitamos para poder promover los estados de salud o promover estados de salud que sean óptimos para la vida que nosotros llevamos, para las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Claudia. Muy oportuno, objetivo, clara la intervención con respecto al segundo tema de esta agenda, determinantes sociales de la salud. Entonces damos paso a nuestro tercer punto de la agenda, donde vamos a socializar el tema de la implementación de la estrategia Ruta de Gestión Emocional. Entonces, para ello, haré la presentación donde pues retomo de cierta forma, queridos estudiantes, algo que nuestro director nos comentó en su saludo inicial. Esta es una estrategia particularmente desde la vida universitaria que implementa la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y que quiere a través de esta estrategia desarrollar esta temática de ruta de gestión emocional y que abordada desde el campo de las acciones y particularmente de la acción psicosocial y salud, pretende de cierta forma promover en los estudiantes aquellas habilidades de bienestar, habilidades para la vida en la que se logre en el marco de esta estrategia fortalecer capacidades y con ello obtener competencias para adoptar comportamientos apropiados y responsables en torno a la solución de dificultades y de problemáticas a nivel personal, laboral, profesional y familiar. Entonces, de esta manera, se quiere identificar que dicha ruta tiene de cierta forma unos propósitos. Entonces, esta ruta de cierta forma, al ser implementada en este periodo académico y que la hemos trazado como parte importante en el desarrollo de este paso 3 de este curso, como ustedes ya la gran mayoría se han ido apropiando de la guía, que más adelante también nuestra compañera, la profesora Lina, nos va a socializar. Entonces, el propósito final de la implementación de esta ruta de gestión emocional, que es de cierta forma la vamos a hacer en abordajes más dinámicos entre tutores y estudiantes, pues particularmente es aplicar esos fundamentos que se han ido adquiriendo a través del desarrollo de las actividades, de las lecturas críticas, de las lecturas complementarias y obligatorias de cierta forma de nuestro curso de acción psicosocial. Adicional a ello, pues como lo mencionaba anteriormente, el objetivo principal de esta ruta de gestión emocional es poder que ustedes logren adoptar comportamientos adecuados y responsables para la solución de problemáticas. Lo hablábamos desde diferentes ópticas personales, laborales, familiares. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de crear percepción de riesgo de salud. Eso lo vimos particularmente, la gran mayoría lo trabajamos a través de la actividad del paso 1, pero esta ruta de gestión emocional quiere de cierta forma sensibilizar, sembrar, como la profesora Claudia lo mencionaba, crear esa conciencia de prevención, ¿ya? Y desde la prevención, entonces, creamos promoción, promovemos con responsabilidad procesos de salud en torno a la prevención de la enfermedad y con ello, y con ello, promoción de estilos de vida saludable. ¿Qué queremos lograr a través de la implementación de esta ruta de gestión emocional? Pues básicamente aparte de la implementación que se va a lograr en el desarrollo que se va a lograr en el desarrollo de esta guía del paso 3, pues básicamente esperamos con el abordaje dinámico que vamos a desarrollar y que les voy a compartir ahora en unos minutos, pues básicamente va a ser crear conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal y por supuesto y no menos importante habilidades para la vida y bienestar en salud.
Entonces, les decía, aquí traigo una generalidad sobre cómo vamos a desarrollar y empoderarnos pues del desarrollo de esta estrategia. Entonces, esta estrategia, de cierta forma, lo ven ustedes en la aplicabilidad de la guía del paso 3, donde aparte de ser un espacio colaborativo, pues también queremos que más que colaborativo sea desarrollado de manera dinámica entre el docente y los estudiantes a través de espacios presenciales, a través de espacios virtuales, a través de la metodología CIPAS, modalidad virtual virtual o presencial, llevar a cabo actividades en torno al manejo de emociones, de la comprensión del manejo de emociones, de la implementación de esta estrategia que, como lo mencioné, pues básicamente va a fortalecer la implementación de una ruta de gestión emocional. Entonces, de allí es importante también mencionar que vamos a desarrollar, y aquí viene la parte importante, chicos, es que todos en realidad se vinculen al desarrollo de esta estrategia. La meta como tal para el desarrollo de esta estrategia pues está orientada a que el 100% de los estudiantes adscritos a este curso de acción psicosocial pues básicamente participen del desarrollo de estas actividades. Cada tutor desde cada zona vamos a liderar y a orientar estos espacios de CIPAS, donde algunos ya los hemos realizado, otros estamos ya en orientación, pues para invitarlos a que participen y se vinculen a través de la plataforma donde ustedes en los cursos que tienen vinculados, allí se pueden inscribir a esos CIPAS que los tutores cada uno estamos ofertando, y donde esas 3 sesiones, básicamente las 2 primeras van a estar orientadas y vinculadas a esto que nos socializó incluso la profesora Claudia, donde vamos a partir de la conciencia y el desarrollo de la percepción principalmente y en primer lugar de la percepción del riesgo en salud, pues básicamente se va a partir, esa es la línea base, con el ánimo de generar conciencia en torno a la promoción de estilos de vida saludable, a partir de los resultados que se obtengan del test de salud, de una evaluación en salud, pues a partir de allí cada tutor va a realizar unas actividades muy dinámicas y participativas en las que se espera que el 100% de los estudiantes hagan parte de esta actividad. Dentro de la segunda sesión, que cada tutor y cada zona vamos o estamos implementando, está la temática de la construcción de caminos protectores, donde prima para todos ustedes el conocer realmente la naturaleza de las emociones, la naturaleza de los comportamientos y aquellas técnicas que desde la dinámica que cada tutor implementemos, pues para conocer esas técnicas sobre el control de emociones, ¿ya? Y por último está la última sesión, que es de igual manera va a estar liderada por toda la red de docentes de este curso de acción psicosocial y salud, cerrando con la temática de conociendo las rutas de atención, donde a partir de una sensibilización previa, como lo vimos en estas 2 primeras sesiones, pues se quiere lograr sensibilizar también a los estudiantes para que tengamos en cuenta esas rutas de atención en cuanto a eventos de interés de salud mental. No, pues obviamente tener en cuenta que estas rutas hacen parte determinante de la implementación de acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, pues la invitación, más que compartirles a ustedes esta nueva estrategia que está incluida incluso dentro de la guía del paso 3, pues es hacerles extensiva la invitación para que muy juiciosamente todos los estudiantes estén muy atentos a la plataforma en sus cursos, donde están anclados sus cursos. Allí cada tutor va a habilitar los CIPAS para que cada uno se vincule y participe activamente del desarrollo de estas actividades. Y así de esta manera, entonces, damos continuidad
damos paso a nuestro cuarto punto, que es la socialización general de la actividad del paso 3, donde nos acompaña entonces la profesora Lina Marcela. Ella nos va a socializar la temática de esta actividad, identificación de necesidades en salud contextualizadas. Entonces, profesora Lina, no sé si tiene, cierro mi pantalla, dejo de compartir y usted comparte o cómo estamos, profe. Listo, Profe, una profe. Sí, pregunta. señora. Si quiere, yo me ¿Comparte? puedo compartir la pantalla, Bueno, por favor, señora. mientras termino acá. Profe, mi pregunta es, los IPAs nos estarán dando aviso por medio del correo porque dentro Sí, de la sección como tal no sí, están señora. descritos los Así es. Muy posiblemente ya aquí tenemos 100 estudiantes conectados. Lo más posible es que todos los tutores vamos a estar a través de nuestros grupos de atención sincrónica, a través de los chats, a través de los foros. Vamos a estar compartiendo por zonas. Entonces, la invitación, el link, vamos a estar muy juiciosos informándoles del desarrollo de esos IPAs, que lo más posible es que a través de esta semana vamos a estar muy atentos en el desarrollo de de la sesión 1 y de la sesión 2. Entonces, para que todos estén muy atentos en la participación, ya que, como lo mencioné, hace parte importante del desarrollo del desarrollo de la actividad del paso 3. Profe Lina, ¿ya? Listo, sí, señora. Permítame un momento, comparto. Profe, yo tengo una preguntita. Acá en la guía nos dice que pues desarrollar esas problemáticas de salud mental que se identifiquen en nuestro municipio, ¿cierto? ¿Eso de qué año tenemos que buscar esas problemáticas? Bueno, ¿ahí Bueno, me mi escucha? querida Ruth. Sí, señora, sí, profe Lina. Le respondo rápidamente a Ruth y los demás estudiantes o personas que están aquí acompañándonos en la web, que esta pregunta la vamos a responder a través de la socialización que nos va a dar la profesora Lina sobre el desarrollo de la actividad del paso 3. Entonces, nuestra querida profe, ella nos va a hacer la explicación muy puntual y objetiva del desarrollo de esta actividad. Entonces, yo creo que, Ruda, ahí vamos a estar muy juiciosos en atención con la profe, porque ella, muy dinámica, nos va a socializar el paso a paso de esta actividad. Entonces, les voy a pedir el favor que, como va a ser una actividad muy práctica y muy objetiva, al finalizar la intervención de la profesora Lina, entonces compartimos las preguntitas. Bueno, entonces, profesora Lina, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches nuevamente para todos. Muchas gracias, profe Luz Ángela, profe Claudia, por estos temas abordados inicialmente y que nos sirven de soporte para la aplicación de nuestro paso 3 y que vamos aquí a socializar a través de la guía. Es importante que ustedes, cada vez que inicien las diferentes actividades asociadas a los pasos, siempre tomen como base la guía, en la cual es como muy descrita un paso a paso sobre lo que deben realizar. Por ende, para esta siguiente actividad ya damos por terminadas las dos primeras actividades que van a ser de manera individual o que ustedes presentaron de manera individual, y aquí ya se va a conformar, se van ya a organizar de manera muy puntual los grupos a los cuales ustedes ya están adheridos allí en el campus. La invitación es para que, por favor, en los foros ustedes dejen los datos para que los compañeros empiecen a organizar, sea a través de la consolidación de un equipo de Teams solamente de ustedes como grupo, o a través de un grupo de WhatsApp, o la manera en que ustedes de manera interna puedan empezar a trabajar
las diferentes actividades que de aquí en adelante van a ser de corte colaborativos. Entonces, la invitación es para que en estas semanas, por favor, compartan sus datos, la información precisa. Alguna otra persona puede consolidar los mismos datos y empiezan a crear sus grupos y en los chats empiezan su proceso de colaboración con las diferentes actividades. Recordarles que esta tercera actividad inició el día lunes 30 de septiembre y finaliza el domingo 27 de octubre, es decir, casi un mes para que ustedes hagan una revisión exhaustiva de las actividades aquí aplicadas, cuyo objetivo siempre es teniendo en cuenta el análisis en forma crítica de los determinantes sociales que ya la profe Claudia nos socializó y que estos a su vez pueden incidir en las condiciones de salud de los individuos o de los grupos o los colectivos. Desde una mirada, recordemos que siempre el psicólogo va a tener una mirada siempre biopsicosocial, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esta triada significativa para poder, en este caso, hacer abordajes mucho más integrales y pertinentes a la persona o, en este caso, el colectivo o grupo de personas que vamos a identificar. Y que particularmente el objetivo también es fortalecer las comprensiones y las competencias del manejo de emociones a través de la implementación de la estrategia Ruta de Gestión Emocional. Como la profe Luz Ángela lo venía diciendo, es importante que ustedes ingresen o mantengan contacto con su respectivo tutor, quien les informará a ustedes pues, de manera oportuna para cuando están programadas los 3 IPAs que es importante de los cuales ustedes puedan asistir, que no van a fallar porque son temas muy específicos, sobre todo los 2 primeros IPAs que posiblemente o más que posiblemente son un sustento para uno de los puntos que allí les van a pedir en este paso 3. Entonces, es fundamental que ustedes estén entrando diariamente al campus, revisen los foros, revisen de pronto mensajes que les dejen sus tutores, si ustedes cuentan con algún chat o grupo a nivel de Teams entre los tutores y los estudiantes, también lo revisen porque comúnmente nosotros agregamos información a diario relacionada con actividades académicas. Entonces, la invitación es para que empecemos a organizarnos mucho más en la actividad grupal que vamos a iniciar. Esta primera actividad del paso 3 es una actividad individual, es decir, que cada uno de los integrantes del grupo va a realizar, en este caso, un análisis del plan de salud pública territorial de su municipio, donde ustedes estén ubicados, o el plan de desarrollo que el gobierno, en este caso, el gobernador o las alcaldías han propuesto durante estos 4 años. Es posible que entonces ingresen vía internet para conseguir estos documentos, particularmente colocando este nombre, Plan de Salud Territorial del municipio tal. Plan de Salud Territorial del Huila, Plan de Salud Territorial de Santander. Entonces buscan, comúnmente es un PDF, tiene en su portada obviamente información de dónde proviene, si tiene pues el sello obviamente institucional, que es lo que más vale, por así decirlo, y que pues esté vigente. En este caso, como ustedes pueden ver ahí en la foto, para hacer el ejercicio práctico encontré el Plan Territorial de Salud 2024-2028 de, en este caso, la Alcaldía de Bogotá, dentro de la cual vamos con este suministro de información a tenerlo como referente para hacer las actividades que allí nos piden. Entonces, es importante inicialmente que cada estudiante revise esos planes donde ustedes están ubicados en sus municipios, en sus territorios, haciendo una búsqueda exhaustiva. Allí entonces, por ejemplo, les muestro en este PDF, este es el Plan Territorial de Salud 2024-2028 de Bogotá. Ustedes pueden observar que obviamente tiene el sello, tiene la información de cómo se elaboró, como un soporte mucho más jurídico que nos dicen efectivamente bajo este si me puedo, en este caso, tomar como base. Ustedes inicialmente van a empezar a mirar esa tabla de contenido para identificar, por ejemplo, cuáles son las propuestas que tiene el gobierno asociados a los diferentes componentes. Nosotros nos vamos a focalizar en el componente de salud mental.
que es en el cual a nosotros nos atañe en este momento. Entonces, si bajamos, ustedes van a encontrar, por ejemplo, análisis de situación en el salud de territorio, el contexto poblacional. Por aquí, por ejemplo, encuentran determinantes sociales y ambientales en los cuales se evidencia para Bogotá algunos específicos que si queremos ahondar un poco podemos hacer una lectura, porque recuerden que la base fundamental después para nosotros soportar cuáles son las causas de la presencia de algún evento en salud mental, pues hay que empezar a revisar cuáles son esos determinantes sociales, cuáles son esos factores de riesgo que continuamente pueden presentar la población y que efectivamente los expone a la adquisición de alguna condición de salud importante. Entonces, siempre es prioritario revisar en la tabla de contenido toda la información asociada allí a lo que a nosotros nos atañe. Si bajamos continuamente, vamos a encontrar por acá priorización de problemas y necesidades sociales y en salud. Allí, como ustedes lo pueden ver en el 5.1, nos habla de problemáticas relacionadas con la salud mental. Ya tengo cuál en este caso es el plan que escogí y fuera de eso ya identifiqué las problemáticas que para este gobierno van a tener una prioridad importante para ser abordadas. Esta es la manera con la cual ustedes deben realizar su proceso de búsqueda e información de manera individual, ¿de acuerdo? Posteriormente, cuando ustedes tengan ya, en este caso, relacionados esta información, nos vamos a ver de qué nos habla particularmente este punto, en donde nos dicen que las problemáticas relacionadas con salud mental están asociados a un mayor número de casos en eventos tales como el aumento del suicidio, el suicidio consumado, la violencia intrafamiliar y sexual y el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es lo que nos está reportando en este caso para la gobernación de la capital de Colombia, que estos son las diferentes problemáticas que van a empezar a priorizar y que son en este caso ese énfasis que hace en este caso el gobernador o el alcalde para trabajar en el componente social. Entonces, que nos vayamos particularmente a organizar la información en la tablita que nos piden, ya tengo allí claro cuál es, en este caso, el link o la fuente de consulta con la cual particularmente hice mi proceso de búsqueda. Entonces, si yo lo busco, lo que hago allí particularmente es copiar el link de este plan territorial aquí en este cuadrito que ustedes particularmente cada uno lo va a diligenciar. Recuerden, aquí solamente va el link, cosa de que si yo como tutor le doy clic ahí, él me envíe directamente al PDF o a ese plan que ustedes consultaron, ¿de acuerdo? Aquí solamente es el link. Abajo, en los referentes o en las referencias, allí sí desarrollan la referencia como tal de este documento bajo la normatividad APA. Ustedes tienen a la mano y siempre durante todos los semestres ustedes han tenido como esa indicación de que por favor utilicen las normas APA. Entonces allí construyan la referencia teniendo en cuenta pues este documento de consulta para que por favor lo coloquen o lo tengan muy presente debido a que abajo en las referencias ustedes no solamente deben pegar el link, sino que deben construir como tal la referencia o la fuente en la cual ustedes obtienen la información de ese plan. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la claridad de dónde investigué, de cuáles son las problemáticas, entonces empiezo a diligenciar este primer cuadro de manera individual una vez yo tenga claro la información. Sí, posteriormente, revisando que ya encontré las problemáticas, me voy entonces un poco más abajo a mirar cuáles son las estrategias que propone, en este caso, este gobierno o esta alcaldía para abordar cuáles son esas metas, qué es lo que aspira a hacer, en este caso, este gobierno de la alcaldía para trabajar en los eventos en salud mental. Entonces, lo que yo hago continuamente es buscar abajo cuáles son las estrategias, cuáles son las metas que en este caso se ha propuesto la alcaldía. Por ejemplo, si vamos a tomar el ejemplo
primero, de la primera problemática que está asociada al suicidio, entonces nos vamos a buscar qué es lo que va a empezar a hacer, particularmente la alcaldía de Bogotá, para reducir, en este caso, este tasa de suicidio que puede, en este caso, evidenciarse. La voy a colocar acá porque aquí está muy pequeñita, que puede evidenciarse abajo dentro de los planes. Ellos colocan comúnmente allí las estrategias. Si lo miramos acá, entonces podemos indicar que implementar el 100% el plan de prevención y atención a la conducta suicida en Bogotá. Ese es el objetivo que se ha propuesto, en este caso la alcaldía, en donde su indicador va a ser el porcentaje de implementación del plan para la prevención y atención. Es decir, qué tanto de ese porcentaje, ideal que fuera el 100% en que se aplicara, particularmente pues a la población. Y en este caso, allí nos dan como algunas referencias que se pueden tener en cuenta para aplicar en este caso. El objetivo a nivel de Bogotá, en donde para ellos hay algo que se llama confía en su bienestar, y creo que esa es como la gran estrategia que ellos tienen, asociada también a los objetivos de desarrollo que permiten garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. También se puede tomar como base para que en este caso este gobierno lo tomó como base, y es la estrategia para fortalecer e implementar la correcta prestación de servicios en salud mental. Eso hace pues un acompañamiento, sobre todo de prevención en las diferentes instituciones. Y abajo nos comentan que el plan de acción de la política distrital de salud mental, que incluye dentro de sus productos la implementación del plan de prevención y atención de la conducta suicida. Es decir, ya tengo una referencia, ya sé que este es uno de los eventos en salud mental que va a tomar, en este caso, la alcaldía, y que va a utilizar este tipo de estrategias que nos van a definir, y todo obtenido ¿de qué? De este plan que nosotros particularmente hayamos dado la búsqueda respectiva, ¿de acuerdo? Entonces, a veces que dónde lo busco, que dónde lo encuentro, pueden ustedes utilizar estas palabras para que sea mucho más la búsqueda importante, y que puedan, por así decirlo, obtener los PDFs de los planes de donde viven cada uno de ustedes. Posteriormente, cuando ya tengo organizado, ¿cierto? El cuadrito que previamente lo he identificado, que es el cuadro número 1, pego el link de, en este caso, ese plan. Coloco las problemáticas aquí que evidencié, como ya lo mostramos allí. Hablan sobre el suicidio consumado, hablan sobre violencias intrafamiliares y sexuales, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, aquí organizo en esta primera parte las problemáticas priorizadas en salud que tiene, en este caso, este gobierno. Posteriormente, causas o factores asociados. Para eso debo empezar a leer como tal el documento. Cuando en algún momento yo les decía, revisen esos determinantes sociales, revisen cómo se encuentra la población a nivel general, y esos datos se los suministra aquí efectivamente el documento, porque a veces dicen, pero nosotros lo colocamos de manera general, pero yo no sé. Por eso es que ustedes deben ir directamente al territorio. No podemos suponer que porque hay demasiada conducta suicida, no sé, ejemplo es por los índices altos de desempleo. Puede ser, pero ¿cómo lo sustento? Leyendo cuáles son las necesidades propias, leyendo cuáles son esos determinantes sociales que se ven reflejados aquí, en este departamento, en la capital, en este caso de Colombia, asimismo en los sitios en donde ustedes están ubicados. Posteriormente a eso, pues empiezo a copiar las estrategias que se han desarrollado hasta el momento para abordar cada uno de estos eventos. Entonces, esas estrategias las puedo revisar en el plan anterior, en el año inmediatamente anterior, para conocer qué estrategias en este caso particularmente se han asociado a estas problemáticas, y las puedo aquí desarrollar, o planteo las estrategias que tiene este gobierno para poder hacer un abordaje integral de estas problemáticas. Y finalmente, el componente estratégico y nombre del programa es describan
cómo se llama el programa y cómo es el objetivo general que tiene particularmente ese programa en concordancia con esa estrategia que están desarrollando particularmente esta gobernación. Entonces, así se diligencia este primer cuadro que de manera como muy acuciosa ustedes van a realizar en un primer punto de manera individual. Posterior a eso, entonces van a diseñar y aplicar una entrevista semiestructurada a una persona de su localidad, de donde ustedes estén ubicados, que haya presentado alguna de las problemáticas que anteriormente ustedes relacionaron aquí. Ustedes dirán, tutora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé que una persona puede estar siendo víctima de alguna de esos eventos? Entonces, particularmente si ustedes conocen casos muy cercanos de vecinos, de personas muy cercanas a ustedes o particularmente yendo a las instituciones como tal, secretarías de salud, en donde les puedan facilitar información para que ustedes realicen este ejercicio académico. Si ustedes lo socializan de esta manera, es un ejercicio académico que van a hacer, les puedan facilitar la información de una persona, ejemplo, que pueda estar atravesando por algunos de estos eventos en salud mental. Recuerden que esto es una información muy sensible. No todas las personas son asequibles a hablar de estos temas, así sea con un componente académico. Pero he ahí la estrategia, en este caso, de los psicólogos en formación, de llegar a la persona, de saber presentarse, de generar estrategias de empatía que muestren seguridad a la persona y que le faciliten a ustedes el ejercicio importante. Si yo conozco que en mi barrio, que en comunidad hay algún vecino que sé que es consumidor de sustancias psicoactivas, pero que maneja una buena relación con él, me puede ayudar en este ejercicio, siendo yo como muy objetivo para hacerle las preguntas y para ahondar un poco en el tema. O si no, busco otras alternativas que me faciliten para identificar a esta persona que esté atravesando por alguna de las problemáticas anteriores. Es así entonces que antes de yo ir a identificar a esa persona, posiblemente o cuando yo la tenga lista, empiezo a elaborar un formato de entrevista semiestructurada. Consideraría yo que ya de pronto ustedes han tenido un bagaje de conocimientos, han visto un poco en qué consiste la entrevista, qué preguntas son claves, de qué manera preguntar. Entonces simplemente realizan el diseño de un formato muy práctico que para ustedes les facilite obtener la información. Por ejemplo, yo hice algo así, que no necesariamente tiene que ser pero esa manera de ejemplo, espero que no lo coloquen por ahí, sino que para que ustedes lo tengan en cuenta, puedan ustedes diseñar. Entonces, importante cuando yo apliqué o hice el contacto de entrevista con esta persona, para mí, ¿qué datos personales son importantes obtener? En este caso, es importante obtener el nombre o por reserva, obviamente ustedes aplican el consentimiento informado a la persona en donde dicen que sus datos personales, que son muy sensibles, como su nombre, pues no van a aparecer en este caso, la actividad como tal, pero sí es importante que me suministre o que me firme este consentimiento para dejar claro que esa información va a quedar de manera confidencial y es un ejercicio académico. Ustedes siempre reiteren que esto es un ejercicio académico, que esta información no va a ir por allá a parar a otra institución, ¿cierto? Porque es información sensible, son datos personales. Entonces, allí ustedes pueden construir las diferentes preguntas teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? A nivel personal, ¿qué busco yo con preguntar? Pregunto cosas como la edad, pregunto el estado civil, pregunto el estrato de su vivienda, pregunto el nivel de escolaridad. Entonces, particularmente, diseñen las preguntas. Importante, diseñen las preguntas en tercera persona, no en primera persona, no tutien, por así decirlo, perdonen la palabra, pero sí es importante que bajo una, en este caso, rigurosidad, la persona se sienta muy segura de lo que está diciendo y que ustedes también asimismo lo respalden. Entonces busquen hacer preguntas que se hagan en tercera persona. No es cuál es tu nombre, cuál es su nombre. ¿Sí? Entonces busquen la diferencia y desarrollen preguntas que sean en tercera persona y así sucesivamente con los datos que les piden allí. Entonces, por ejemplo, aspectos laborales. ¿Qué me interesa obtener en este caso de esta persona? ¿Labora actualmente? Si es así, ¿cuál es el nombre de la empresa donde trabaja? ¿Cuáles son las funciones que desempeña? ¿Qué otro tipo de preguntas me facilitan obtener una información de esta persona?
va al trabajo, no va al trabajo, presenta alguna situación importante en relación con sus compañeros. Todo eso lo tengo que tomar en nota para sí mismo poder hacer un proceso de análisis posteriormente en el cuadrito que me van a pedir allí. A nivel entonces laboral, aspectos académicos, si es una persona joven, entonces está estudiando, qué está estudiando, esta selección de carrera para usted fue significativa, lo que está estudiando sí es representativo para usted, si quiso usted estudiar esto, no. Entonces empecemos a identificar qué preguntas importantes o pertinentes les debo hacer a esta persona teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta muchas características de las personas o la persona que ustedes han identificado, les puede servir para este ejercicio. Aspectos médicos, entonces es importante preguntar si tiene antecedentes familiares, si ella misma, esa misma persona, tiene alguna condición de enfermedad, hace cuánto la padece, esto le ha limitado sus actividades de la vida diaria, de qué manera le ha limitado su condición de salud actual, que no realice sus actividades. Entonces son preguntas que uno empieza como a dar prioridad dependiendo de la información que vaya dando, en este caso, la persona. Por eso se llama entrevista semiestructurada. Yo dirijo algo o parte de la información con estas preguntas. Si fuera entrevista estructurada, yo ya tengo todas las preguntas y no hay opción para que la persona me siga dando información o aparezcan otras preguntas. Por eso se llama estructurada y la mayoría de los psicólogos tendemos a hacer este tipo de entrevistas semiestructuradas para ampliar un poco el panorama de acuerdo a la información que nos dé cada una de las personas. Entonces, por eso uno puede tener unas preguntas claves, pero sí, la información que me sigue dando esa persona me sirve, yo sigo preguntando para obtener pues más información. Van a tener en cuenta allí, cuando vayan a tener la entrevista, cuáles son esos determinantes sociales según el relato que me esté diciendo esta persona, ¿no? Entonces, están bajo algunas condiciones de pobreza, hay dificultades a nivel de falta de acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, a la educación, entre otros, cuáles puedo identificar según el relato que me esté diciendo, en este caso, la persona. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores protectores? Si esos factores de riesgo lo puedo dividir, ¿no? A nivel social, cuáles son esos que persisten, a nivel familiar, a nivel del contexto del barrio, a nivel personal, entre otros. Entonces, doy como la cabida allí para obtener toda la información, haciendo unas muy buenas preguntas que me faciliten esta información y asimismo, pues, poder diligenciar ese cuadro que nos están o esta información que nos están pidiendo allí, ¿no? Aspectos laborales, académicos, médicos, los determinantes sociales de riesgo y los factores protectores. A veces nos solemos confundir, por ejemplo, en qué es un factor de riesgo y qué es un factor protector. Entonces vamos como a mirar un poco esta generalidad teniendo en cuenta el ejercicio que venimos abordando. Vamos a seleccionar entonces el suicidio, por ejemplo, porque no sé, ahí en Bogotá hay una alta tasa de suicidio y eso me representa que yo identifiqué en mi barrio una persona que ha hecho 2 intentos de suicidio, ¿cierto? Y yo sé que está de pronto en un proceso terapéutico, tengo una cercanía y le hago un proceso de entrevista a esa persona y particularmente empiezo a indagar información con ella. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo importante e identificable es una característica o una circunstancia en una persona o en un grupo de personas que se asocia a mayor probabilidad de que ocurra un suceso perjudicial para la salud de esta persona. Y por el contrario, un factor protector, pues son todo lo que en este caso difiere, ¿cierto? Son los recursos propios, son las condiciones y características de corte biológico, ambiental, social, que disminuyen la probabilidad de padecer o de que ocurra un suceso perjudicial para la salud de la persona. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso que veníamos abordando, que tengo una persona con consumo de sustancias psicoactivas, entonces yo debo empezar, según el discurso que ella o esa persona me dicte, a organizar esos factores. Un ejemplo claro aquí lo hice a través de ese cuadro. Entonces voy a colocar mis factores de riesgo y los factores protectores y los voy a dividir en personales, familiares, académicos y laborales y sociales. Un ejemplo,
un factor de riesgo para esta persona con estos intentos de suicidio, pues obviamente, ¿cuál es? El haber presentado tentativas previamente de suicidio. O, por ejemplo, en su discurso identifiqué que existen, por ejemplo, características asociadas a dolor, a sensación de fracasos, a desesperanza, entonces a la presencia posiblemente de una depresión como tal, de una enfermedad como tal. Todo eso es una carga de factor de riesgo importante y que de pronto ella me lo está, en este caso, indicando y yo voy tomando nota frente a eso. Por ejemplo, un factor de riesgo a nivel familiar, que en la familia ya haya previamente un antecedente de intento de suicidio o que en la familia, la estructura como tal familiar sea o que tenga dificultades, ¿cierto? Que no sea una estructura o el funcionamiento familiar no sea el más acorde, no le brinden como ese apoyo a esa persona. Otro factor de riesgo, por ejemplo, a nivel académico, es que esta persona sufre, por ejemplo, de acoso laboral o de acoso escolar, si está estudiando, o que esta persona tiene un alto nivel de autoexigencia consigo mismo y eso hace posiblemente que se afecte, por ejemplo, el área asociada al rendimiento, asociada al fracaso, entre otras. Por ejemplo, a nivel social, un factor de riesgo que tenga esta persona ha tenido pérdidas significativas, no sé, pérdida de su relación amorosa, pérdida de su mejor amigo o amiga, que en este caso lleve un proceso de duelo, o por ejemplo, esta persona está atravesando por un proceso o por un momento de desempleo, de fracasos. Entonces yo empiezo a identificar por áreas cuáles son esos factores de riesgo y lo tengo de dónde, de el discurso que me da la persona como tal. Y por el contrario, factores protectores, entonces, ¿qué tiene la persona que posiblemente haga que de alguna u otra manera esos recursos lidien un poco y mitiguen un poco esas situaciones importantes de riesgo que tiene? Por ejemplo, esta persona, a pesar de todo, cuenta con una autoestima saludable, se refleja a sí misma, se reconoce quién es, tiene un proceso de valoración. Por ejemplo, es una persona que a pesar de todo tiene algunas habilidades importantes para afrontar las dificultades. A nivel familiar, a pesar de que su núcleo familiar no se puede ser disfuncional, tiene redes con tíos, primos, hermanos con los cuales ellos le pueden servir de soporte. Entonces hay que empezar a identificar por eso la importancia de tener muy buenas preguntas para obtener esta información. A nivel académico, puede ser que tenga relaciones saludables con las personas o con algún compañero de trabajo, que es como ese apoyo importante, o tal vez en el sitio de trabajo les han socializado a esa persona cuál es el protocolo de atención, por ejemplo, para la conducta suicida. Todos los empleados saben y están pendientes, están informados. Entonces, todos esos son factores importantes que de alguna u otra manera hace que se mitigue esa probabilidad de que la persona pues pueda sufrir un riesgo significativo. Entonces, del discurso, ahí voy a empezar a ir sacando cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos factores protectores que tenga la persona y asimismo puedo ir construyendo en este caso, este cuadro, ¿no? La problemática de salud mental, la descripción psicográfica, que pues son los datos personales importantes, allí no hay problema, los factores protectores y de riesgo, como se los expliqué ahora, y pues lo que les ha venido explicando también en su primer momento la doctora Claudia con relación a qué determinantes sociales hemos podido identificar en la problemática que esta persona particularmente tiene. ¿Listo? El paso siguiente, hasta allí va la actividad individual. Yo termino de diseñar mi cuadrito, tengo todo el proceso y lo que hago es compartir en el foro para que mis otros compañeros vean que yo ya hice el ejercicio, que yo ya desarrollé y estructuré, por ejemplo, mi formato de entrevista, que yo ya apliqué y tengo mis 2 cuadritos y lo comparto para que mis otros compañeros empiecen a ver qué tipo de problemáticas de pronto priorizó esta persona o en su caso existe una persona que tal vez pueda ser un referente importante para nosotros cuando nos vayamos a reunir, seleccionemos más rápido el caso que nosotros pues vamos a abordar. Entonces, por eso la participación de manera individual en el grupo colaborativo implica que ustedes compartan esta información de sus cuadros, de las problemáticas para evidenciar avances significativos de manera individual. Una vez ya tengan todo esto resuelto, entonces viene la actividad de grupo colaborativo. Es allí en donde ustedes se reúnen, tienen un espacio como grupo, los 4, los 5 integrantes, y empiezan, si quieren, a hablar sobre sus temas, ¿cierto? Hablar sobre sus casos.
qué estrategias identificaron, cuáles son los problemas, identificamos estos factores de riesgo, estos protectores, esto, y de pronto podemos identificar si tal vez tenemos similitudes con algunos casos dentro de los cuales pues finalmente podamos decidir en uno, ¿no? O si son diversas, a cuál le podemos de pronto dar prioridad y que sea importante de abordar. Entonces, de esos 4, de esos 5 que ustedes, según los integrantes que sean, seleccionan uno solo para que en este caso, a través de la estrategia de gestión emocional, ustedes puedan plantearle a este caso 2 acciones que vayan a contribuir a que este caso ustedes puedan plantearle algunas estrategias de autogestión emocional. ¿De dónde salen las estrategias? Del CIPAS 2. Entonces, por eso es importante que en el CIPAS 2 todos se conecten porque sus tutores les van a hablar acerca de las emociones, acerca de la naturaleza del comportamiento y les van a dar algunas técnicas que se pueden aplicar en gestión emocional. Entonces, ustedes pueden tener como referente esas técnicas y de acuerdo al caso, ustedes pueden decir, para esta persona puede posiblemente que sirva esta estrategia o para la otra debo buscar otra estrategia que sea más acorde, ¿no? Teniendo en cuenta las características personales del caso que ustedes hayan elegido. Entonces, por eso es fundamental que asistan a estos 2 primeros importantes CIPAS para que ustedes les den como una perspectiva inicialmente de qué manera es importante inculcar con el primer CIPA hábitos de vida saludable, cuáles son esos hábitos desde las diferentes áreas y particularmente en el segundo CIPAS, cómo es importante hacer un proceso de autogestión emocional, de control de las emociones, de que nosotros como psicólogos empecemos a proyectar posibles propuestas de atención a esta población teniendo en cuenta las circunstancias propias de la persona. He aquí como compartido algunas técnicas que algunos pues, de los tutores van de pronto a abordar y que de pronto ustedes pueden ir buscando referencias en libros y basados en la evidencia de técnicas que se pueden aplicar desde la gestión emocional. Han escuchado hablar del mindfulness, que está también asociado un poco a todo lo que es la atención plena, el aquí y el ahora. Pueden trabajar de pronto la parte de la inducción de pensamientos productivos, el cambio de creencias, ¿cierto? Si de pronto tengo un determinante social importante de que, no sé, soy pobre y por ser pobre no puedo salir de donde estoy, entonces podemos hacer algún acompañamiento a través de una técnica que le ayude a esta persona a cambiar todas esas creencias que tiene asociadas a esto o utilizando de pronto si esta persona es muy ansiosa, algunas técnicas de relajación a nivel postural, a nivel de respiración que le sirvan particularmente para que gestione todo ese proceso de a nivel emocional y que le ayude en este caso importante a través de todo esto. Pero pues eso se lo dejo a cada uno de los tutores que les hablarán con relación a las diferentes técnicas que existen de manera mucho más teórica a nivel emocional. Entonces, una vez tengan claro, ustedes ya organizaron, saben cuál es el caso, plantean esas técnicas que ustedes pueden decir para esta persona, en el caso que veníamos abordando, que tiene intento de suicidio, digamos que es una mujer, digamos que es una persona de 40 años, entonces considero que posiblemente si yo le enseño a ella algunas técnicas que me permite particularmente trabajar el mindfulness, porque es una persona que no se proyecta, que se proyecta mucho, que vive pensando en el futuro y que no está presente en sus actividades y que eso es lo que más le genera afectación. Entonces, le trabajo una técnica de mindfulness para que esté mucho más consciente de sus actividades, para que preste atención a lo que hace en el día a día. Y como está de pronto muy ansiosa porque se vive proyectando en el tiempo, entonces la segunda técnica que le vamos a enseñar es por ejemplo, la respiración diafragmática para que ella pueda de alguna u otra manera incorporar en su día a día y trabajar cuando se sienta de pronto muy ansiosa. Entonces le enseño qué es la ansiedad, hago un proceso de psicoeducación y de una vez le implemento esa técnica para que se regule a nivel emocional y con eso pues ya tengo esas 2 técnicas que me sirven para la autogestión emocional. Una vez culminado esa parte, entonces nos vamos para el siguiente punto del trabajo. De manera colaborativa, van ustedes a desarrollar máximo 4 párrafos, ¿de acuerdo? En estilo ensayo, ¿sí? El ensayo es muy particular, es decir, es de ustedes.
Por favor, no metan información o no incluyan información externa. Por eso se llama ensayo. Es que ustedes con su mismo puño y letra describan, teniendo en cuenta todo lo que han leído, todas las unidades. En la unidad ustedes han bajado las lecturas, han hecho una revisión importante del plan decenal, han leído la parte de los determinantes sociales, tengan como referencia todo ello y empiecen con sus propias palabras a hacer una descripción importante en forma de ensayo de por qué en este caso es relevante el rol de psicólogo en esta problemática que ustedes abordan, porque el psicólogo debe abordar problemas en salud mental, particularmente en el ejercicio que estamos haciendo, una conducta suicida. ¿Qué pasa con la persona cuando está atravesando un proceso en donde ella no tenga una percepción importante de sí misma, sino que se desvalore y esté pensando en una única alternativa, cuando tal vez podemos ayudarla en su proceso para que visualice otras estrategias, para que aprenda a afrontar estas situaciones que se le presentan, para que maneje la frustración, entre otras emociones. Entonces, ¿por qué es que el psicólogo trabaja allí? ¿Qué herramientas puede utilizar el psicólogo? En que recuerden que el psicólogo utiliza la ética, recuerden que el psicólogo siempre utiliza técnicas basadas en la evidencia, no son cosas que es que yo soñé que lo ideal para esa persona era hacerle este tipo de terapia, no, es que es lo que yo busco en la evidencia científica, que es lo importante para aplicar en esta persona. Lo otro también que les puedo invitar es que teniendo en cuenta cuál es el evento en salud mental que ustedes van en este caso, a exponer, ustedes pueden buscar acerca de ese evento a nivel internet, en artículos científicos, en bases de datos sobre estrategias a nivel psicológico para abordar, por ejemplo, intentos suicidios, para abordar personas con consumo de sustancias psicoactivas o para abordar violencia intrafamiliar. Entonces, busco en la evidencia qué dice la psicología, qué es lo más pertinente a abordar y eso también lo puedo tener en cuenta, por ejemplo, para plantear el paso anterior de saber elegir las estrategias importantes teniendo en cuenta el caso. Y pues particularmente desarrollen ustedes como grupo esos 4 párrafos. Otro que pueden hacer es que los compañeros, por ejemplo, se pueden dividir cada uno un párrafo, lo desarrollan y lo pegan en el foro. Y lo que hace de pronto la persona que tiene el rol como de que compendia todo, organiza, estructura, mira cuál párrafo va, qué se puede corregir, le pide ayuda a los otros. Entonces el objetivo es poderse también organizar ustedes internamente para que la información no se note que es un copy-pegue, sino que haya una estructura organizada, que hayan unos conectores, no que yo vea una idea aquí, luego viene otra idea totalmente diferente, luego viene una idea salida de lo que dice ahí y luego cierra con otra idea particular, por ejemplo. Entonces, no, todo debe haber una coherencia, ¿cierto? Tengan en cuenta, este ensayo está relacionado es la importancia del rol de psicólogo en esta problemática abordada y el impacto que el caso particular pues puede presentar para su comunidad, porque es importante, por ejemplo, empoderar a la comunidad para que identifique este tipo de eventos en salud mental y los puedan ayudar. El tercer CIPAS va a hablar acerca de las rutas de atención. Entonces, qué bueno que es importante que las personas o la comunidad sepa cuál es la ruta, que si yo evidencio un caso, a quién lo reporto, cómo lo reporto, cuáles son las líneas. Entonces, todo eso tengan en cuenta a la hora de ustedes desarrollar este ensayo de manera muy acuiciosa, ¿de acuerdo? Y finalmente, después de tener todo esto, van a construir su documento. Este documento pues va a ser en PDF, va a tener una portada. Por favor, las personas que participaron realmente de la actividad van a colocar su nombre en la portada. Persona que no esté allí, pues es porque damos entendido a los tutores de que no ha participado, de que no dio aportes, de que no se contactó, no se comunicó. Entonces es importante que coloquen todos los nombres allí de las personas que participaron, porque pues es una sola persona la que sube la actividad y si ahí no encontramos que esa persona haya participado, pues le vamos a colocar una nota diferente a ella. Va a tener una introducción, esa introducción es decirle al lector, es decir, al tutor, a la persona que va a leer en qué consiste el trabajo que ustedes proyectaron, ¿no? Va a tener entonces la tabla número 1 y la tabla número 2 por cada estudiante. Ustedes pueden colocar estudiante, el nombre del estudiante, tabla 1, tabla 2. Estudiante, nombre del estudiante, tabla 1 y tabla 2, ¿sí? Entonces, organízalo de esa manera, cosa de que nosotros podamos como tutores evidenciar que cada estudiante hizo su ejercicio.
hizo sus tablas, desarrolló sus actividades y se ve plasmado, en este caso, aquí en este trabajo. Luego de que hayan pegado sus tablas por cada uno de los estudiantes, ustedes al final dicen, para este ejercicio académico se seleccionó el caso de tal persona. ¿Listo? Y entonces ahí empiezan ustedes a hacer la descripción del caso. Entonces, una persona que está ubicada en tal sitio, tiene tantos años, empiezan ustedes como a describir la problemática o el evento en salud mental que presenta esta persona. Luego, después de hacer esa descripción general del problema, ustedes dicen las acciones para la autogestión que se van a aplicar. Para este caso van a ser tal y tal. Las técnicas que pueden o que se le puede enseñar o que se le puede implementar en este caso para esta persona están relacionadas con tal y tal. Entonces, hace una descripción general en esos puntos. Luego, pues vendría particularmente el ensayo, ¿cierto? Los 4 párrafos importantes allí que nos permitan a nosotros como tutores evidenciar que ustedes se están empoderando mucho más a nivel de ese rol de psicólogo en formación. Vienen unas conclusiones, estamos hablando de unas 3 conclusiones, máximo 4. ¿Qué les dejó el ejercicio, particularmente a ustedes? El hecho particularmente de empezar ya a relacionarme con alguna persona, a identificar las necesidades del contexto, a identificar la población con la cual vivo, a tener en cuenta la importancia de los eventos en salud mental que pueden estar presentando mi población y cómo yo puedo acceder. Entonces, ¿qué conclusiones como grupo ustedes se quedan de esta actividad? Y finalmente, pues van a colocar las referencias. Entonces, las referencias, por favor, sí en APA. Ejemplo, pueden colocar las referencias de los documentos de la unidad 2 que ustedes leyeron. Pueden colocar las referencias del link de el plan de desarrollo que ustedes consultaron. Por ejemplo, pueden colocar las referencias de donde sacaron las técnicas o de las lecturas de algunos artículos que ustedes hicieron para el abordaje psicológico de un evento social, de un evento en salud mental. Entonces, todo ese tipo de referencias de los cuales ustedes consultaron las van a colocar allí, pero en estilo APA, ¿de acuerdo? Muy bien organizada. No es solamente pegar el link, sino organizar la estructura de una referencia. Y una vez pues concluido esta información, un integrante del grupo pues cargará debidamente el trabajo y de manera oportuna y antes de que termine el plazo al campus y ya pues nosotros como tutores empezamos a hacer los procesos de calificación teniendo en cuenta sus trabajos, ¿de acuerdo? Según ya lo que vimos hasta allí de la organización del trabajo, quisiera escuchar si hay alguna pregunta, alguna duda particular. Profe Luz Ángela. Profe Lina, muchísimas gracias. Creo que resumo su intervención en una sola palabra, muy objetiva. Entonces, creo que ha sido muy clara para los estudiantes que nos acompañan todavía en esta web. Nos hemos pasado unos minutos de lo programado. Vamos a dar el espacio. Entonces, tenemos aquí 5 personas y con ellas entonces cerramos y damos por finalizada la web. Entonces, pues, profe Lina, muchísimas gracias. Reitero, ha sido muy clara, muy puntual. Espero que las preguntas que los chicos tienen aquí con la manita levantada, pues, sean acorde a lo que la profe nos ha socializado. Vamos a iniciar rápidamente, chicos. Nos hemos extendido un poco de tiempo. Entonces, iniciamos en orden con Yani Alejandra. Buenas noches, Yani, cuéntanos tu inquietud. Muy buenas noches, estimados tutores. Yo tengo una inquietud y la planteé en el CIPAS, me la aclararon, pero igual con lo que acaba de decir la profesora Lina, entonces me volvió a surgir la pregunta. Porque es que cuando dicen el plan de desarrollo y el plan territorial, debemos tener presente que cada uno de los municipios del país funciona diferente. Entonces la profesora Lina plantea el plan de desarrollo o el plan territorial de Bogotá, que ya lo tienen listo, lo tienen planteado. Pero por ejemplo en Cali he descargado 5 formatos. De los 5 formatos, uno dice 2024. Al entrar a revisar ese formato no está actualizado, no está la parte y de hecho ellos mismos enuncian diciendo que la parte del manejo de salud mental en el Valle, en Cali, no se tiene planteado como decir violencia intrafamiliar o violencia, que es lo que más recurre pues en esta parte de nosotros. Encuentro otro que dice
Plan Territorial del Valle del Cauca, pero ese dice 2024, para al ingresar el archivo dice durante el año 23, registros del año 23. Entonces quiero saber si yo puedo trabajar con ese, porque yo básicamente ya había terminado la tabla y cuando la tutora Lina habla del 2024, entonces digo yo otra vez me va a tocar volver a empezar porque no encontré de Cali. No sé si los demás compañeros de Cali si les pasa lo mismo o qué pasó, no sé si no han averiguado, pero me pasó eso a mí. Entonces me parece muy curioso porque ellos plantean en abril del 2024 el plan territorial. Y lo peor de todo es que dicen que para la parte de salud mental lo meten en salud, ¿sí? En salud común y corriente. Aparecen muchísimas otras causas de salud y en el parágrafo que dice salud mental solo enuncian que está en estudio porque pues no se tiene un amplio sentido de pertenencia de manejo en el departamento en Cali, perdón, sobre eso, mientras que en la gobernación en el Valle del Cauca sí lo manejan, pero como una encuesta desde el 2023 no lo tienen actualizado al 2024 y dan como unos 4 enunciantes. Posterior a eso, en la tabla pide que cuáles son las como planes de desarrollo, qué es lo que ellos han hecho y todo eso, tampoco están, no son claros. Dan unas tasas, dan unos enunciantes de 1.000 personas, no sé qué, son el 80 no sé qué por ciento violencia psicológica, violencia intrafamiliar, sustancias psicoactivas, suicidio, que es la tasa más alta, y ya. Enuncian como cuáles son las cosas genéricas y dan cosas como genéricas. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, con respecto a la inquietud aquí de Yanni, pues básicamente tú misma lo has comentado, Yanni. Pues evidentemente la profesora Lina nos ha hecho una contextualización, pues lógicamente actual, pues queríamos que la información que diéramos aquí en esta web, por supuesto, estuviera actualizada. Sin embargo, sabemos que en el país, pese a que hay nuevas administraciones, no están actualizados algunos planes. Entonces tú misma lo has comentado, estás trabajando o estabas adelantando información con un año anterior, entonces no hay ningún inconveniente. En realidad lo que queremos es que ustedes, a partir de la contextualización que hemos hecho a través de esta web, es que ustedes identifiquen esas situaciones en torno a la salud mental y que sean abordadas a través de las orientaciones dadas en la guía. Entonces yo creo que no va a haber ningún inconveniente porque, pues reitero, la información, pese a que la están trabajando con periodos anteriores, igual son problemáticas que se identificaron a través del tiempo, a través de las administraciones, de las gobernaciones y que, pues, aunque no estén actualizadas, siguen siendo objeto de estudio, de trabajo y de implementación a través de las políticas públicas actuales de las administraciones. Entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ángela, entonces, por ejemplo, en la tabla 1 que dice que cuáles fueron los planes de desarrollo que ellos hicieron y todo eso, si no está descrito como tal, para la orden de suicidio se hizo tal plan de desarrollo, se fomentó talleres, ni nada de esas cosas, sino que hacen algo genérico, tomamos esa parte genérica y la ponemos ahí, en esa parte, ¿o qué hacemos ahí? ¿Una investigación aparte? Porque es que esa es mi pregunta básicamente. Listo, yo traté de leer, me saqué 3 cosas y dije, listo, de esto, hagamos esto. Y, pero me frené en el momento de cómo así que los desarrollo. Ellos no tienen descrito nada de eso para Cali. Es como Bueno, ahí algo tan para apoyar a genérico, la tan profe súper Luz básico. Ángela, podemos tener en cuenta, en este caso, que es un plan de desarrollo inmediatamente anterior. O sea que muchas veces las mismas gobernaciones toman como base indicadores anteriores.
cómo estuvieron esas tasas, sobre todo reportes de eventos en salud mental, y lo que hacen es que cuáles que para este gobierno le van a dar mayor prioridad o a cuáles eventos particularmente van a tener énfasis importante en estas gobernaciones. En este caso, entonces tú puedes tomar el inmediatamente anterior, o si tienes el espacio y el tiempo, directamente en las secretarías de salud, tanto municipal como departamental, puedes ir a hacer directamente la consulta para ver si te orientan frente a ese plan de desarrollo. Tal vez lo tengan muy a la mano y se lo puedan facilitar, o tal vez allí dentro de esas secretarías tengan una persona que es el referente de salud mental y te puede brindar un espacio, una información para que te comente cuáles son las estrategias, cuál es lo que esta persona, el gobernador o el alcalde, tiene dentro de su visión poder abordar, cuáles son los planes o programas a futuros, y lo que ustedes van a hacer allí, posiblemente en un párrafo, es describir: se hizo la gestión a través de la búsqueda en internet obteniendo tal información, se realizó gestión a través de las visitas a la secretaría, allí se informó que los planes o programas están relacionados con tal y tal. Entonces busquemos diferentes también formas para poder identificar en este caso y desarrollar esta tabla. Así es, profe Lina, sí, señora. Entonces, Yanni, ¿listo? Muchísimas gracias. Seguimos con Ruth. Ruth Arleni. Profe, sí, buenas noches. Mi inquietud es sobre el ensayo. Entonces, el ensayo, por ejemplo, escogemos el caso de Carmelina, por decir. Sobre ese caso es que se realiza el ensayo, o el ensayo se hace sobre el caso que cada uno trabajó. El ensayo se hace del caso seleccionado, ¿sí? A partir de la problemática seleccionada. Entonces, ¿por qué es importante en este caso que el ejercicio del rol del psicólogo aborde de manera integral esta problemática que se está presentando? ¿Dentro de qué? Dentro del marco de los eventos en salud mental, que están muy contextualizados. Por eso la importancia de que ustedes evidencien en su territorio cuáles son las necesidades, cuáles son los eventos que se presentan, porque a partir de allí es la importancia del ejercicio, en este caso del profesional, para hacer un abordaje integral, para hacer un abordaje interdisciplinario, porque recordemos que el psicólogo trabaja de manera mancomunada con otros profesionales, para que la atención que se brinde a la población, teniendo en cuenta las necesidades del territorio, pues sea de manera mucho más integral. Profe, yo, por ejemplo, yo vivo en Medellín y está el Plan Estratégico de Política Pública de Salud Mental y adiciones para el municipio de Medellín del año 2020 al 2026, ¿cierto? Yo encuentro ahí que la violencia de género, esa es una problemática. Esa me sirve porque es una violencia de género. Sí, O sea, no es señora. como violencia sexual, no. En este caso, yo ya he ido indagando y una señora ya le hice por ahí como la entrevista. La señora es pensionada. En este caso, como ella es pensionada, entonces no labora, sino que cuida como a un nieto. Incluso ella me dijo que ha tenido intento de suicidio, ella tomó como veneno, luego se ha querido cortar las venas, a raíz de eso el hijo se murió, tiene un hijo que murió, ella tiene un estrés crónico, ella fue violada de niña, ha tenido 3 esposos, ninguno le ha funcionado. Entonces yo ese estrés lo puedo relacionar más bien con que o es mejor dejar quietecito de tema porque hay muchos factores que le pueden estar dando a ella el estrés. Bueno, primero tienes que identificar cuál es el evento en salud mental, la problemática principal que en este caso está evidenciando esta persona como tal. El resto de las situaciones vienen siendo antecesores, ¿no? Factores predisponentes o factores de riesgo que ha venido presentando, ¿no? En su selección incorrecta, por ejemplo, de pareja, en sus antecedentes de presunción de abuso sexual, entre otras características que pues estás mencionando, pero siempre ten referente cuál es el evento que voy a abordar y que es prioritario en ella. Si estoy eligiendo la violencia de género, entonces busco particularmente qué conductas asociadas
asociadas a violencia de género están involucradas en ella. Y a partir de allí, entonces empiezo a edificar mis preguntas, de qué manera lo puedo abordar en este proceso, qué puedo profundizar teniendo en cuenta estos aspectos. Recordemos que los eventos en salud mental se dividen, uno, en violencias de todo tipo, intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual, todo tipo de violencias. El otro está relacionado con consumo de sustancias psicoactivas. El otro está relacionado con intentos de suicidio y suicidio, que actualmente pues en algunas nuevas terminologías hablan de procesos de autolesiones, y particularmente hay otra que también se aborda y es todo lo que es relacionado con víctimas de conflicto armado, desplazamiento, entre otras. Entonces, para que ustedes evidencien que en esos 4 grandes eventos en salud mental es en donde se empieza a hacer un abordaje integral y en donde las políticas van encaminadas a hacer esa atención integral. ¿De acuerdo? Vale, profe Lina, muchísimas gracias. Ruth también, muchísimas gracias. Listo, entonces continuamos. Chicos, debemos cerrar la sesión. Entonces nos quedan 3 participantes. Ana María, por favor, buenas noches. Mi duda es, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, señora, sí, señora. Bueno, mi duda es en cuanto al plan de desarrollo. Yo soy del municipio de Anapoima y bueno, yo busqué y encontré uno, pero el problema es que no viene como tan amplio en sí. El nombre del programa es que del plan que se lleva a cabo es Anapoima en Marcha y eso se divide en diferentes ejes. Hay un eje que es en marcha con la seguridad humana y justicia social, más en el sector salud y protección social. Se plantea realizar como campañas anuales para la promoción de la salud mental y la convivencia social del municipio. Pero en sí solamente dicen que la idea es realizar una campaña como anual acerca de la gestión de riesgo en temas de trastornos mentales y no más. Pero no dice como el nombre de nada más, o sea, no me da como varias estrategias o algo que utilizan. Lo mismo en cuanto, bueno, las 3 que escogí fue otra en el sector educación, que se plantea también atender a 100 estudiantes con servicio de psicoorientación en las instituciones educativas del municipio, pero ahí solamente Ana, se pone es como esa Ana meta. María, discúlpanos, ¿cuál es en realidad, entonces, cuál sería la pregunta? Es que no sé cómo llenar en sí bien la primera matriz, que dicen que se tienen que abarcar todas las estrategias que se usan en el plan de desarrollo, pero en este caso a mí solamente me están dando como algo muy básico, o sea, no es algo bien a profundidad cómo se trata el tema, sino que dicen es como que se tiene esta meta y el cómo se evidencia la meta es que se van a atender a 100 estudiantes y ya, pero no me dice como algo central en qué es lo que están haciendo en sí o qué es lo que piensan hacer. La invitación es para que busques, hagas una nueva búsqueda, ya particularmente puedes colocar estrategias en eventos en salud mental en Anapoima 2024. Entonces empiezas a utilizar algunas palabras claves que te evidencien y al final palabra PDF, porque el PDF lo que incluye es un documento mucho más estructurado y posiblemente se pueda enlazar a documentos institucionales del Estado. Entonces, tal vez en esa búsqueda uno puede identificar, o como también la invitación que les hice, si es posible hacer visitas a las diferentes secretarías de salud para que si allí existen personas que son referentes de salud mental, les puedan ampliar un poco el panorama de dónde ubicarse, de dónde buscar, tal vez si lo hay en internet, o de que si tienen algo físico, pues se los puedan facilitar. Listo, mi Ah, ok, profe Lina. vale. Ok, gracias, Ana María. Listo, Maribel, Buenas Laura, noches, buenas noches, gracias. Maribel. Brevemente, tutora, es para saber si el consentimiento informado se coloca en el foro colaborativo o va solamente en el documento final, ya cuando uno vaya a entregar. El Eh, consentimiento, sí, señora. donde
No es importante que se ubique porque ustedes ya nos están como reportando, por así decirlo, la información en los cuadros. Entonces, de pronto en el foro, pues no pienso que podría ser pertinente porque pues ahí están, por ejemplo, datos e información de las personas, ¿no? Exacto, exacto, sí. Entonces, ¿dónde lo colocamos? No es necesario colocarlo porque ahí nos llegó un anexo. Y la guía pregunta, en el ítem 4 Sí. dice que sí, entonces por eso es mi duda. Sí, es importante de todos modos tener el documento como tal, es la pieza importante para la entrevista. Entonces, para que no tengamos ningún inconveniente, ustedes mismos lo pueden anexar al trabajo, con eso no hay problema. Allí lo vamos a consultar una vez en el entorno de evaluación. Abramos los tutores el documento de calificación, entonces ahí lo vamos a encontrar o en su defecto lo pueden colgar también en el foro, pero en el trabajo lo pueden compartir. ¿Listo? Ah, bueno, señora, gracias. Listo. Laura, Buenas noches. buenas noches, Laura. Muchas gracias, tutora. Todo quedó súper claro. Sin embargo, mi pregunta va frente al cuadro número 1, donde dice componente estratégico y nombre del programa. Algunos programas dentro del plan de desarrollo únicamente se llama, por ejemplo, salud pública, así nomás. ¿Hay algún inconveniente o tiene que traer palabras específicas o más completo? Porque digamos ya mirando, ya revisé en el plan de desarrollo y dentro del nombre del programa solo sale salud pública. Esa es como la generalidad, el componente se llama así. En algunos planes de desarrollo ya de una vez crean las estrategias o los nombres de los programas. Estamos abordando aspectos de salud mental asociados a salud pública, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es plantearnos el programa. Les doy un ejemplo de un programa de acá, No te madures, biche, que estaba dirigido a jóvenes, adolescentes, frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la estrategia o el componente mayor y asimismo si este se subdivide en programas y si están los nombres de los programas ideal, si no, simplemente referencian el componente general. Ah, bueno, sí, señora. Profe Sin embargo, Lina, pues, Muchas gracias, profe Lina. profe Bueno, Lina, qué pena, yo hago un último aporte de pronto a mis compañeras que les ha pasado igual que a mí que en Cali y ha sido como lo mismo en otros municipios y así que estoy viendo. Yo coloqué ahorita, así como su merced dijo, de estrategias, no sé qué, por ejemplo, de Cali, y me salió a mí un nombre como lo que usted acaba de decir, de una estrategia que ellos como que en algún programa o plan usaron, y dice agosto 2024, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo colocaría esa y le pongo arriba la referencia de donde tomamos eso, el link. Sí, señora. Entonces, Ah, ustedes listo, pueden listo. arriba del cuadro colocar el link principal del plan y abajo los otros links de la referencia de los programas que ustedes evidenciaron. Ah, listo, mi profe. Muchas gracias. listo. Laura, muchísimas gracias. Entonces cerramos. A todos muy amables por su asistencia y por último escuchamos a Diego. Diego, ¿qué inquietud tiene? Sí, buenas noches. Buenas Respecto noches. al cuadro 2, el cuadro 2 me dice que mm, en la primera parte dice problemáticas en la salud mental. Van las mismas que mencionamos arriba. Luego dice descripción psicográfica del entrevistado. Entonces no comprendo esa parte, No, allí va la problemática central, el evento en salud mental que se seleccionó para el caso. sino que ahí nos aparecen varios cuadritos. Entonces borramos el resto de cuadros y dejamos solamente uno. No, Diego, no entiendo, profe Lina, también. Dice, no entiendo particularmente, dice que eliminar qué. No, está ubicado en el cuadro 2, que es donde empiezan ya, en este caso, a tener claridad de la selección de, de, Entre- ¿qué? De la problemática evidenciada. Entonces, ustedes pueden colocar allí la problemática en salud mental evidenciada principal, la descripción, pues ya en este caso del entrevistado, porque ella hace hincapié solamente el caso que oh, evidencian, ¿sí? sí, esa era la inquietud porque hay varios cuadros y yo decía, Sí, bueno, por lo que pero intentan hacer todo el cuadro como de manera general, es como un esquema general, pero ustedes lo pueden ajustar teniendo en cuenta, pues, listo, profe, muchas gracias.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu intervención. Nuevamente agradecer a la profesora Claudia Lorena, a la profesora Elena Marcela, al director Cristian Martínez, a todos ustedes que nos acompañaron muy juiciosamente hasta el final de esta segunda web conferencia, Determinantes Sociales de la Salud. Una bendecida noche para todos, éxitos en el desarrollo de esta actividad. Y pues Dios mediante, recuerden, estén muy atentos para compartirles, una vez tengamos el link de la grabación, la vamos a compartir a través de todos los medios de comunicación del curso, foro, correo, grupos de atención. Y de igual manera, pues estaremos atentos también a través de los chats para el acompañamiento en el desarrollo de esta actividad del paso 3. Muchísimas gracias a todos, una buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, tutores. Gracias. Muchas gracias, tutores. Hasta luego. Feliz noche. Profesora Lina, por favor, puede descargar la lista, es tan amable.